escrito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Muchas gracias, Maite. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría es poder volver a encontrarnos para abrir la palabra de Dios. Aquella tarde había terminado el culto preparado por los jóvenes. El culto se refería al amor interminable de Dios. Y el joven que tuvo la reflexión final, después de hablar de la muerte de Cristo en la cruz, mirando a los presentes, dijo: no hay nada que puedas hacer, no hay nada que hayas hecho que pueda hacer que Dios te deje de amar. Aquella tarde estaba acompañando y cuando la gente salió, volví a mirar hacia el templo y ahí, en el tercer banco, había quedado Mario. A Mario lo conocía porque varias veces en la iglesia lo había visto, si bien hacía poco tiempo que estaba trabajando en aquel lugar. Una persona que pensaba yo que tenía unos 50 años, 55. Casado, con criaturitas demasiado chicas para la edad que yo pensaba que tenía. Y Mario quedó sentado en ese banco. Y estaba con la cabeza entre sus manos y casi a la altura de las rodillas. Me acerqué a él y cuando me acerqué me di cuenta que estaba llorando. Entonces le pregunté qué le pasaba. Y Mario, con un gesto de desazón, como pocas veces he visto, me dijo: a mí Dios no me puede perdonar. A mí Dios no me puede amar. No puede. No puede. Y entonces le pregunté por qué. Si Jesús cuando murió en la cruz murió por todos, ¿por qué la muerte de Jesús no iba a alcanzar para perdonar sus pecados? Y él me miró y me dijo: Fabián, lo que pasa es que vos no sabés lo que yo hice. Y empezó a hablar. Y escuché una de las historias más tristes en mi vida. Sin ahondar en detalles, habiendo sido lastimado de muy pequeño, se quiso vengar de todos. Y vivió una vida lastimando a otros.
de formas realmente feas. Hasta que un día se encontró con Jesús y empezó a cambiar su vida. Cuando terminó de contar la historia, me dijo: Fabián, ¿cuántos años me das? Y le dije: vos tenés 50, 55. Me dice: no, yo tengo 30 años. El pecado lo había destruido. Lo había destruido. Pero puede ser que una persona caiga tan bajo que Dios no te pueda perdonar. Puede ser que hayas ido tan lejos que Dios no te pueda alcanzar. Puede ser que hayas caído tan bajo que Dios no pueda tomar tu mano. ¿Qué pasa cuando la persona se aparta de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona vive lejos de Dios? ¿Qué pasa cuando la persona cree que con no hacerle mal a nadie alcanza? Porque hay mucha de la gente que nos encontramos por la calle que dice: yo no le hago mal a nadie. Y pareciera que detrás de nuestras vidas correctas podemos esconder lo que sea. Lo que sea. En esta noche vamos a hablar del amor de Dios. Pero vamos a hablar también de las actitudes que el ser humano tiene hacia ese amor de Dios. Y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias un texto muy conocido. Pero quiero desafiarlos a que en esta noche, en ese texto tan conocido por muchos, en esta noche podamos encontrar un mensaje especial para nuestros corazones. San Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. San Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Nadie le daba. Veamos esta situación. Aquel hombre que tenía 2 hijos, ¿a quién representa? A Dios, a nuestro Padre. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pregunto, ¿qué estaba pidiendo ese hijo? ¿Qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo la herencia. Para ese hijo, su padre ya estaba muerto. Para ese hijo, su padre ya no tenía valor en su vida. Ese hijo, lo único que le interesaba era su herencia.
Y muchas veces vivimos siendo hijos de Dios como si Dios hubiera muerto. Y cuando miramos esta historia y cuando leemos esta historia decimos cómo ese hijo puede haber sido tan cruel. Y no nos damos cuenta que en nuestra vida muchas veces somos así de crueles. Mientras por un lado le exigimos a Dios tener salud, tener un buen trabajo, tener felicidad, por otro lado, vivimos como si Dios estuviera muerto. Lo único que nos interesa es lo que Él puede darnos. No nos interesa su compañía. No nos interesa su amor. Vivimos muchas veces un cristianismo mercantilista. ¿Hago esto a cambio de qué? Me des aquello. ¿Cumplo con esto otro a cambio de qué? Me des esto. O hagas esto por mí. Para aquel hijo, su padre había muerto. Inexplicablemente, para nosotros tal vez, el padre le repartió los bienes. Porque a pesar de que lo ignores a Dios, a pesar de que lo niegues a Dios, a pesar de que le des la espalda a Dios, Dios te va a seguir amando. Y Dios te va a dar. Porque así es Dios. Dios te da la vida, Dios te da la fuerza, Dios te da la familia, Dios te da todo. Si lo perdemos, no es por culpa de Dios. Aquel padre le repartió los bienes. Y es interesante que una vez que ese hijo recibió los bienes y finalmente terminó de matar a Dios en su vida, dice, no muchos días después. ¿Saben? Cuando el ser humano se empieza a alejar de Dios, la caída es rápida. No podemos estar jugando con Dios y estar en terreno neutral. O estamos con Dios, o estamos lejos de Dios. Un pecado lleva a otro pecado. Y ese otro pecado lleva a otro pecado. Y de repente estamos tan lejos de Dios que ya no sabemos cómo volver. De repente estamos tan lejos de Dios que ya tenemos miedo de volver. Vergüenza de volver. Y aquel hijo, no muchos días después, se fue a una provincia, ¿qué dice? Apartada. Apartada. Queridos amigos, no necesitas estar matando a alguien para estar viviendo en pecado. No necesitas estar robando para estar viviendo una vida de pecado. No necesitas estar cometiendo adulterio para estar viviendo una vida de pecado. Con estar lejos de Dios, estás viviendo en pecado. Estás viviendo en pecado. Porque pecado ante todas las cosas es alejarse de Dios. Es alejarse de Dios. Y lejos de Dios robamos, matamos, adulteramos y hacemos todo tipo de barbaridades. Porque los frutos del pecado, los frutos de una vida apartada de Dios, son todas esas cosas que recién mencionaba. Matar, robar, mentir, adulterar. Cerca de Dios no lo harías. Cerca de Dios no lo harías. El otro día contaba la historia de Marta. Cuando la conocí a Marta, fumaba, aunque yo nunca lo supe, no lo supe hasta que ella me lo contó.
tomaba bebidas alcohólicas y tomaba cerca de 18 pastillas por día, la mayor parte antidepresivos. Era un cóctel de lo que se imagine. Y un día estábamos estudiando la Biblia y a medida que ella fue estudiando la Biblia fue dejando las pastillas, fue dejando el alcohol. Pero un día me dijo, ¿sabías, Fabián, que yo fumaba? Y digo, no, pero nunca te vi fumar, ni sentí olor a cigarrillo. ¿Cómo es? Dice, lo que pasa es que cuando te veía aparecer en la esquina con la Biblia, yo apagaba el cigarrillo, rompía el paquete que tenía, lo tiraba a la basura y ponía perfume por todos lados y me ponía perfume encima. No porque vinieras vos, sino porque venías con la Biblia. Y yo veía la Biblia y decía, en la presencia de Dios no puedo fumar. No puedo fumar en la presencia de Dios. Y yo te veía con la Biblia y yo decía, en la presencia de Dios no puedo fumar. Y entonces apagaba todo. Dice, con el tiempo me di cuenta que Dios no estaba solamente presente cuando abría la Biblia, sino en todo momento. Y entonces decidí dejar de fumar definitivamente. ¿Cuántas cosas haríamos diferentes si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas pensaríamos diferente o dejaríamos de hacer si fuéramos conscientes de que Dios está caminando a nuestro lado? Pero aquel joven se fue a una provincia apartada, donde su padre no lo podía ver. ¿Y allí qué pasó? Desperdició todo. ¿Saben? El diablo es muy astuto. El diablo nunca se va a presentar como diablo para engañarte. El diablo nunca se va a presentar como diablo para decirte, sígueme a mí. No, por lo menos en un primer momento. El pecado primero te deslumbra, te llama la atención y después te deja vacío. Te deja vacío. ¿Cuántos jóvenes se emborrachan y amanecen vacíos sin saber ni dónde están? ¿Cuántos adultos ven cosas y hacen cosas que no deberían hacer y cuando terminaron se dieron cuenta de que están vacíos? De que lo que hicieron no les sirvió para nada, de que el aparente placer no fue solo más que un espejismo, pero que por dentro no hay nada. Y el dolor y la angustia y el rencor le van carcomiendo los huesos. Y de repente muchos piensan que ya no tiene sentido seguir viviendo. Porque así es el diablo. Te deslumbra, llama tu atención para finalmente destruirte. Porque ese es el objetivo que tiene. Y aquel joven desperdició todo viviendo perdidamente. Y el texto bíblico dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para este muchacho, apacentar cerdos, para este joven apacentar cerdos era el trabajo más horrible que pudiera tener en su vida. Porque en su creencia, en lo que la Biblia decía y en lo que lo habían educado en su familia, los cerdos eran animales inmundos. Pero fue a apacentar cerdos. Y dice el texto bíblico, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, pudiendo estar comiendo en la mesa de su padre banquetes día tras día, aquel joven se estaba contentando con querer comer las algarrobas.
¿Cuántos cristianos que conocieron a Dios, que saben que estar junto a Dios y estar en la iglesia es lo mejor que les puede pasar, andan comiendo migajas lejos de Dios, desperdiciando su vida, cuando pudieran estar en la casa de su Padre, disfrutando de los banquetes que Él tiene preparados? ¿Cuántas veces nosotros estamos malgastando nuestra vida y viviendo de migajas cuando Dios quiere que seamos plenamente felices? Cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, como cantaba Maite. Porque ha querido, querida, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan. Podrás ver hoy solamente oscuridad, podrás ver un camino sin salida, pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Y ese propósito, en el plan de Dios, continúa por la eternidad. Solo depende de tus decisiones. Solo depende de vos. El versículo 17 es la clave de este mensaje. El versículo 17 tiene que ver con decisiones. El versículo 17 tiene que ver con decisiones que se transforman en acciones. La vida, tu vida y la mía, depende de las decisiones que tomes. De las decisiones que tomes hoy. No mañana, no pasado, no la semana que viene. Porque ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ¿o sí? No sabemos, no sabemos. Nadie es dueño de lo que va a pasar mañana, pero sí somos dueños de las decisiones que podamos tomar hoy. Y dice el texto bíblico, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y es interesante. El texto bíblico dice: y volviendo en sí. ¿Qué hubiese pasado si aquel joven no volvía en sí? Se hubiese perdido. Hubiese muerto en sus pecados. Pero la voz de su Padre, la voz del Espíritu Santo seguía hablando al corazón de aquel hijo. Allí a la distancia, allá lejos, donde él creía que podía estar totalmente separado de su padre y lejos de las palabras de su padre, donde él pensaba que podía descansar de los mensajes de su papá, allí el espíritu de su padre le seguía hablando. Muchas veces me han preguntado qué es el pecado o si hay algún pecado que Dios no puede perdonar. Como Mario. Y la Biblia dice que hay un solo pecado imperdonable. Uno solo. Uno solo. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? No es que hayas hecho algo tan terrible que Dios no te pueda perdonar. Si Jesús perdonó a aquel delincuente que estaba crucificado junto a Él, ¿por qué no te puede perdonar a ti? Si perdonó a María Magdalena, ¿por qué no te puede perdonar a ti? Si perdonó a David, aquel rey que fue adúltero y asesino,
¿por qué no te puede perdonar a ti? ¿Saben cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Cuando vos no querés que Dios te perdone. Cuando pensaste que fuiste tan lejos que Dios no te puede perdonar y no buscas el perdón de Dios. Pero aquel joven que durante mucho tiempo pensó que no tenía perdón, en algún momento volvió en sí y se dio cuenta que su padre lo podía perdonar. Y aún no comprendía bien el amor de su padre, porque no fue a la casa de su padre buscando ser nuevamente hijo. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Aquel joven pensaba que su padre, el perdón de su padre era limitado y que solo lo iba a recibir como un empleado. Pero aún así volvió a la casa de su padre. El pecado contra el Espíritu Santo no necesita que hayas cometido algo tan terrible. Lo único que requiere para ser imperdonable es que no quieras ser perdonado por Dios. Es lo único que Dios no puede hacer, obligarte a aceptar su perdón. No puede. No puede. Pero si tú deseas el perdón de Dios, si tú anhelas que Él te perdone, no hay nada tan terrible que hayas hecho que Él no te pueda alcanzar, que Él no pueda perdonar. No hay nada. No hay nada. El Espíritu Santo siguió hablando al corazón de ese hijo. Y ese hijo volvió en sí. Y antes de seguir, quiero hacer un paréntesis que me parece fundamental. Hay muchas personas, lo mencioné un poco al principio, pero quiero destacarlo. Hay muchas personas que viven vidas correctas, lejos de Dios. Que tal vez su relación con Dios está por de vez en cuando vengo a la iglesia, de vez en cuando participo de alguna ceremonia, de algún culto, pero en realidad en sus corazones están lejos de Dios. Creyendo que con vivir vidas correctas alcanza. Y no ven la necesidad de que Dios los perdone, de que Dios los rescate, de que Dios los busque. Están muy cerca de cometer ese pecado imperdonable. Porque creen que no necesitan del perdón de Dios. Porque creen que alcanza con vivir una vida correcta lejos de Dios. Y aún puede pasarnos estando en la misma iglesia. Cuando creemos que somos superiores a los demás y que no necesitamos del perdón de Dios. Oh queridos, cada uno de nosotros necesita de la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros necesita de ese brazo y de ese abrazo amoroso de Dios que dice: te amo y te perdono. Y te perdono. Ahora, ¿alcanza con darse cuenta de la situación? Porque el volver en sí de aquel joven le llevó a darse cuenta de la situación. ¿Alcanza con eso? Si te das cuenta de lo mal que estás, pero sigues en esa vida y no tomas decisiones, de nada va a alcanzar, de nada va a servir. Aquel joven volvió en sí y dijo: me levantaré. Si te quedas sentado en tu lugar y no te levantas ante el llamado de Dios, de nada va a servir que te des cuenta cuál es tu situación. Y aquel joven no solamente dijo: me levantaré, se levantó y volvió a su padre. ¿Y qué pasa cuando volvemos a Dios?
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y dijo, ahí viene el que se había ido. Vamos a ver qué dice. ¿Dijo eso el padre? No. No. Dice que el padre fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿El joven? No, el padre corrió. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No dijo, primero quiero que te bañes, que te limpies bien y después te voy a recibir. No, así como estaba oliendo a cerdo, todo sucio, en harapos, así fue su padre y se colgó de su cuello. Y lo besó y lo abrazó. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no te está pidiendo que te laves, que te limpies, que mejores tu vida para acercarte a Él, porque si esperas a mejorar tu vida solo para acercarte a Él, nunca lo vas a hacer. Lo que te pide que vengas así como estás, aun si estás oliendo a puerco. Y Él quiere abrazarte. Y Él quiere besarte. Y entonces, solo entonces, cuando el hijo empezó a querer ejercitar su pedido de perdón, dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo cortó. ¿Se acuerdan que la segunda parte de la frase era, hazme como a uno de tus jornaleros? El hijo no llegó a decir eso. El padre lo cortó y le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿No es maravilloso? No esperes solucionar los problemas de tu vida solo, sola, porque nunca podrás hacerlo. Ven a Dios así como estás, y Él será el que te ponga el vestido limpio. El vestido de su justicia, el vestido de su perdón, el vestido de su amor. Y Él va a ser el que va a transformar tu vida. Porque el que comenzó la buena obra llamándote, la va a terminar hasta el día en que Jesús vuelva a buscarnos. Como dice la Biblia. La va a terminar. Porque la obra de Dios empieza cuando te llama y te llama desde el momento que entraste a este lugar, porque no viniste por casualidad, viniste porque Dios te trajo y tenía un mensaje para ti. Y tenía un mensaje para ti porque te ama, porque para Jesús no sería lo mismo el cielo si tú faltas. No sería lo mismo el cielo. Él un día murió en la cruz para decirte te amo, pero también para darte la oportunidad de vivir. Porque cuando Él te miró, pensó que valía la pena sufrir para poder compartir la eternidad contigo. Para poder compartir la eternidad contigo. Ese es el Dios que te trajo a este lugar. Ese es el Dios que te trajo hasta aquí. Ese es el Dios que te ha estado llamando, que te ha estado invitando de muchas maneras. Ese es el Dios que no ha dejado de amarte, aun cuando te has ido lejos. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Un Dios que está ansioso por perdonarte, ansioso por abrazarte, ansioso por darte una nueva vida, una vida de verdad.
había nacido en un hogar cristiano. Desde muy pequeño él había escuchado cánticos que hablaban de Jesús. Desde muy pequeño, junto a sus padres, había asistido a la iglesia. Pero cuando llegó la adolescencia, aprovechando que sus padres habían tenido un problema con otro hermano de iglesia y se habían alejado de la iglesia, él también se alejó. Pero él no se alejó por el problema que habían tenido sus padres. Él se alejó porque quería seguir jugando al fútbol y pensaba que en la iglesia no podía seguir estando. Y se fue. Y cuando pienso en la historia de este joven, pienso en las razones que no tienen ningún significado y por las cuales nos vamos de la iglesia. Ningún sentido. Sus padres habían tenido un problema con otro hermano y pensaron que eso era razón suficiente para irse de la iglesia. No es así. No vale la pena perderse el cielo por un problema que tengamos con otro ser humano que es tan pecador como nosotros. Aquel joven pensó que jugando al fútbol podía encontrar la felicidad que él creía que no tenía. Pero en su corazón había un vacío. Pasó el tiempo y del pueblo donde él vivía se mudó con la idea de poder jugar en algún club de fútbol de primera división. Hasta que se rompió la rodilla. Y entonces empezó a pensar que para ser verdaderamente feliz tenía que estudiar una carrera. Y se dedicó a estudiar. Y como veía que el vacío seguía carcomiendo su corazón, carcomiendo su vida, y muchas veces había pensado que su vida no tenía sentido, pensó que tenía que empezar a buscar sacarse las mejores notas, sobresalir, ser mejor que los demás para poder realizarse. Pero el vacío seguía. Hasta que llegaron momentos donde él pensó que no valía la pena seguir viviendo. Que no valía la pena. Por la gracia de Dios, no hizo ninguna locura. Pero anduvo de aquí para allá, sin encontrar rumbo, sin encontrarle sentido a la vida, buscando la felicidad, que cada vez se hacía más esquiva. Pasaron 7 años, cuando en unas vacaciones su hermanita más pequeña fue a visitarlo. Para ese entonces sus padres habían vuelto a la iglesia por esa hermanita pequeña que un día le preguntaron en la escuela de qué religión era. Y ella no sabía porque sus padres ya no iban a la iglesia. Entonces fue a la mamá y le dijo: mamá, ¿de qué religión soy? Y la mamá se puso a llorar y el siguiente sábado estaban en la iglesia nuevamente. Y esa niña de 12 años vino a visitarlo y él estaba pintando la casa donde vivía. Y le dijo: ¿me vas a acompañar? ¿Me vas a ayudar? Sí, con una condición. Yo quiero que todos los días me ayudes a estudiar mi Biblia. Estoy haciendo mi guía de lectura, mi lección.
y todos los días tengo un texto para leer, yo quiero que me ayudes. Y aquel joven no quería saber nada de la Biblia, pero con tal de tener un poco de compañía le dijo, está bien, vamos a pintar, cuando llegue la noche vamos a ver los partidos de fútbol y después te acompaño. Con la ilusión de que la hermanita se iba a dormir después del fútbol y no le iba a pedir leer la Biblia. Durante todo el mes de enero, sin faltar un solo día, aquella niña estuvo siendo el instrumento de Dios para que aquel joven volviera a leer la Biblia y volviera a entender que Dios lo amaba y que la felicidad que tanto tiempo había estado buscando podía estar al alcance de la mano. Solamente tenía que decidir entregarle su corazón nuevamente a Dios. Y así lo hizo. Seis meses después, aquel joven se bautizó no lejos de acá, no lejos de aquí, en la iglesia de Ituzaingó. Con el tiempo fue a estudiar teología para ser pastor. Y hoy está predicando en esta noche, diciéndoles que Dios los ama. No hay nada tan terrible que puedas haber hecho que Dios no te pueda alcanzar. Si Dios me pudo alcanzar a mí, después de haberlo negado, después de haberme alejado, después de haber pensado que no valía la pena estar en la iglesia y estar junto a Dios, Dios te puede alcanzar a vos también. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa. Lo importante es que Dios te está llamando y te trajo a este lugar porque te ama y porque te quiere abrazar. En esta noche, la invitación que Dios te está haciendo y que yo voy a hacer es muy simple. Es muy simple. Si has escuchado la voz de Dios llamándote, si tal vez nunca has estado junto a Dios, has estado vagando la vida toda, pero Dios te ha traído esta noche a este lugar y sientes que Dios te ha estado llamando, allí donde estés, ponte de pie. Así como aquel joven se levantó, Dios te está llamando a que te levantes, que no tengas miedo, que no tengas vergüenza, que Dios tiene un plan para tu vida. Y si te trajo aquí es porque el propósito que tiene es que seas feliz. Que puedas ponerte de pie. Pero si algún día estuviste en la iglesia y no importa por qué, pero te alejaste. Y tal vez has estado yendo y viniendo. O quizás en esta noche estás por primera vez después de mucho tiempo. No lo sé. Pero sientes que Dios te ha hablado a tu corazón. También te invito a que te pongas de pie. Porque quiero orar por vos. Amén. 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 No es una invitación para aquellos que están en la iglesia, pero sí para aquellos que de alguna forma estuvieron lejos de Dios. Y como se han levantado, se han puesto de pie, quiero invitarlos a hacer algo más. Y es que pasen aquí al frente, porque quiero orar por ustedes y a través de esa oración abrazarlos, pero antes, mientras van pasando, mientras pasan y si todavía hay alguien luchando en su asiento y se quiere poner de pie, yo quiero que mientras vayas pasando aquí al frente, voy a orar por ti de una manera especial. Quiero que escuches el canto de Maite, que es un canto especial para este momento.
Un canto que habla del anhelo que Dios tiene de que vuelvas a casa, de que vengas a casa con Él. Maite. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Que presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con Él. Eras una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver a redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve
si estás volviendo a casa, si estás viniendo por primera vez, te invito a que vengas aquí. Ven, quiero orar. No tengas miedo. Vengan. Vengan. Pasen por aquí. Quiero abrazarlos. Dios te bendiga. Y antes de orar, si hay alguien más que quiera venir, que venga. Pero antes de orar, así como Él vino acompañado de alguien para quien es importante que estés aquí, quiero que vengan aquellos hermanos que quieran acompañar a aquellos que están aquí al frente. Tal vez uno por persona, pero que puedan sentir ese abrazo cariñoso, así como sienten el abrazo de Dios. Ahí está. Ahí está. Hay gozo en el cielo. Así como hubo fiesta aquel día que el joven volvió, hoy también hay gozo. Hay gozo aquí, hay gozo en el cielo, porque ustedes están aquí al frente, porque han tomado la decisión correcta, porque han decidido volver a los brazos